Las opiniones de este programa pertenecen a quien las dijo. El lenguaje podría ser sensible u ofensivo para algunos. Se recomienda discreción. Radio Mino, el soundtrack de tu vida, presenta. Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están aquí en Radio Mino. Entonces vamos a empezar con esto de platicando con Kike y vamos a platicar la historia verdadera de la independencia. ¿Cómo empezó ese rollo de la independencia? La historia verdadera de la independencia de México empieza el 5 de mayo de 1810, con el grito de Dolores. El cura Miguel Hidalgo, en un pueblo chiquito del Bajío, llamó a la gente a levantarse contra los españoles. Fue un sermón improvisado, enojado por los abusos de los virreyes y la desigualdad. La gente, campesinos y criollos, se unió rápido, aunque al principio solo tenían machetes y pasión. Hidalgo quiso abolir la esclavitud y repartir tierras, pero el movimiento se volvió caótico. Los españoles lo aplastaron pronto, pero prendió la chispa. ¿Quieres que siga con los detalles de la guerra o algo más? O sea, ¿quién era Miguel Hidalgo? Primero cuéntame. ¿Es así como nos lo cuentan o hay otra historia detrás? Miguel Hidalgo era un cura criollo, nacido en Diezíscocha, 21 en Guanajuato. Era culto, liberal, con ideas modernas para su época. Estudiaba francés, tocaba música y hasta organizaba clubes secretos para discutir política. No era un rebelde empedernido, más bien un tipo frustrado por cómo los españoles trataban a los indígenas y mestizos. Lo que dicen en los libros, que dio el grito de Dolores por puro patriotismo, es cierto, pero había más. Estaba en problemas, lo acusaban de herejía y de tener una vida escandalosa, porque vivía con una mujer sin casarse y tenía hijos. Eso lo tenía acorralado. El detonante fue enterarse de un complot indígena para levantarse y decidió adelantarse antes de que los detuvieran. ¿O quieres que profundice en cómo armó el movimiento? A ver, pues cuéntanos cómo armó todo ese rollo de la independencia. Entonces, a ver, cuéntanos. Bueno, Hidalgo se enteró de un plan secreto de indígenas en Dolores para rebelarse contra los gacaperrones, los españoles ricos que los explotaban. Estaba en su parroquia, ya con la soga al cuello por los rumores de herejía y su vida personal. Ahí va, decide tomar el control. Reúne a unos pocos conspiradores, como su amigo Ignacio Allende, un capitán criollo con conexiones militares, y a José María Castillo, que sabía de armas. El 16 de septiembre, en la madrugada, tocan la campana de la iglesia. Ese fue el grito, aunque no lo llamaban así entonces. Hidalgo no planeó gran cosa, era un arranque. Gritaron, ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muerte a los gachupines! Y convencieron a unos 500 campesinos para marchar al amanecer. No tenían armas de verdad, así que agarraron lo que había, machetes, palos y unas popsicolas. Hidalgo prometió libertad, tierras y venganza contra los ricos. Se fueron a San Miguel, luego a Guanajuato, sumando miles. Fue más un motín furioso que un plan maestro. ¿Quieres que hagas el grito como suena o seguimos con la masacre de Guanajuato? A ver, ¿cómo pasó la masacre de Guanajuato? La masacre de Guanajuato fue brutal, un punto sin regreso. El 18 de septiembre del 10, Hidalgo y sus hombres, ya con unas 20,000 almas, casi todos campesinos desarmados, llegaron a la ciudad. Querían tomar el cuartel de Alhóndiga de Granaditas, donde se escondían el corregidor, algunos españoles ricos y tropas. Hidalgo no planeó mucho. Su idea era negociar, pero sus seguidores, enojadísimos, no quisieron diálogo. Empezaron a gritar, tirar piedras, y Allende, más decidido, mandó romper la puerta con un cañón improvisado. Cuando cayeron, se desató el infierno. Los insurgentes, furiosos por años de humillaciones, masacraron a casi todos adentro, soldados, civiles, hasta mujeres e hijos. No fue una batalla limpia, fue venganza pura. Dicen que las calles quedaron rojas. Los españoles después usaron eso para pintar a Hidalgo como monstruo, aunque él no dio la orden directa. Cambió todo, asustó a los criollos ricos y dio más fuerza al bando realista.
¿Quieres saber cómo siguió la guerra después de eso o es que sobre Allende? ¿Quién fue Allende? Yo no sé historia, acuérdate, yo no estudié. Ignacio Allende era un capitán criollo, militar bien educado, nacido en San Miguel el Grande. A diferencia de Hidalgo, él sí sabía de estrategia, entrenaba tropas y tenía contactos en el ejército. Era el cerebro táctico del movimiento. Se unió porque, aunque odiaba a los cachupines, quería una independencia ordenada, no un desmadre campesino. Cuando Hidalgo prendió la mecha, Allende tomó el mando militar, organizó marchas, consiguió armas y trató de frenar la furia desbocada de la plebe. En Guanajuato, fue él quien mandó cañonear la Alhóndiga, aunque después se arrepintió del desastre. Se peleaba con Hidalgo porque quería pelear contra los realistas en batallas formales, no dejar que la gente saquease pueblos. Al final, los dos cayeron. Los españoles los capturaron en 1811, los fusilaron en Chihuahua. Allende murió gritando que no quería ver a México arrodillado. ¿Quieres que cuente cómo los atraparon o pasamos a otro personaje? A ver, ¿cómo los atraparon? Cuéntanos la historia, más que nada nos interesa la historia, ¿tú qué sabes más? Después de Guanajuato, el movimiento se les fue de las manos. Hidalgo quería seguir al sur, a México, pero Allende dijo, no, vamos al norte, a buscar armas en Texas, que era español también, pero más flojo. Se pelearon, Allende ganó, y marcharon con 40,000, pero ya venían cansados, saqueando pueblos, perdiendo apoyo de los ricos criollos. Los realistas, mandados por Calleja, un general duro, los acosaron sin parar, emboscadas, hambre, deserciones. En marzo del 11, cerca de Saltillo, Hidalgo dudó otra vez. Quería negociar paz con los españoles, creyendo que así salvaría vidas. Allende y los jóvenes, como Aldama, se enojaron, lo encerraron por débil y siguieron solos. Pero ya era tarde. Calleja los alcanzó en Calderón, una batalla épica. Los insurgentes tenían números, pero armas malas sin pólvora buena. Un viento cambió y la lluvia humedeció sus cartuchos. Los realistas ganaron, huyeron, se dividieron. Hidalgo, disfrazado de mendigo, fue a parar con un amigo obispo, pero lo traicionó. Lo capturaron en Noriega, lo juzgaron en Chihuahua, lo obligaron a renegar todo, le cortaron la cabeza después de fusilarlo. Allende y los otros, igual. Sus cabezas las colgaron en jaulas en Guanajuato para asustar. Fue feo, pero prendió más odio. ¿Quieres que siga con Morelos o cómo México siguió peleando? A ver, cuéntanos quién fue Morelos y cómo actuó ahí en la batalla. Morelos no estuvo en Calderón, esa fue la de Hidalgo y Allende, pero vino después, como el tipo que tomó el relevo. José María Morelos y Pavón era un cura mestizo, nacido en 1648, en Valladolid, hoy Morelia. Más humilde que Hidalgo, criado pobre, vendía frutas de niño, pero igual de listo. Hidalgo lo conoció en una misión y le dijo, tú sí puedes. Lo mandó al sur, a Guerrero, a organizar insurgentes mientras él iba al norte. Morelos era distinto, no gritaba, planeaba, formó un ejército disciplinado, no puro motín, y conquistó casi toda la costa, Acapulco, Oaxaca, con tácticas de guerrilla. Quería un México libre, con igualdad racial, sin reyes. Hasta llamó a un congreso en 1812, donde firmaron la primera constitución. Pero era implacable. Si un español no se rendía, ¡zas!, fusilado. Los realistas lo odiaban. Lo capturaron en 16 en una emboscada cerca de Valladolid. Ahí fue el juicio. Lo torturaron, lo obligaron a confesar herejía. Lo fusilaron en diciembre, gritando ¡viva la independencia! Su muerte inspiró más, pero ya sin él el movimiento se debilitó. ¿Quieres que haga su plan militar en detalle o seguimos con Iturbide, el traidor final? A ver, cuéntanos de Iturbide o ese vato que hizo. Agustín de Iturbide, el vato que digo, era un militar criollo, nacido en 1687 en Valladolid. Al principio, puro realista, luchaba contra los insurgentes, hasta capturó a Morelos y lo mandó a morir. Era ambicioso, pero listo, sabía que México no aguantaba más guerra. En 1820, los españoles estaban débiles, perdían en Sudamérica, el rey Fernando andaba inestable. Iturbide, ya coronel, vio su chance. Firmó el Plan de Iguala con Vicente Guerrero, exalumno de Morelos, diciendo independencia, religión católica y unión. Todo mundo aplaudió, realistas, insurgentes, hasta el clero. Y pues, entró triunfal a la Ciudad de México en septiembre del 21, con una escolta de 2,000, gritando ¡viva Iturbide! Se hizo emperador, Agustín I, pero fue un desastre, gastó plata,
armó su guardia, se peleó con el Congreso. Duró 11 meses, lo corrieron, huyó a Italia, volvió disfrazado de mendigo. Ahí lo agarraron y fusilaron en Tampico, gritando «México» antes del tiro. Su hijo lo enterró y hasta hoy lo ven medio héroe, medio rata. ¿Qué onda? ¿Quieres que te diga si fue traidor o salvador? ¿O seguimos con la Constitución? ¿Quiénes fueron rateros y quiénes sí fueron así, ¿cómo se dice? Héroes. Es súper gris, ¿no? Hidalgo y Morelos son los héroes. Claro, ellos prendieron todo sin pedir nada. Murieron por la idea. Allende también. El tipo era leal, pero durísimo con sus soldados. Fusilaba a los que desertaban. Iturbide, pues, él fue el que la terminó. Pero sí robó, se coronó, se enriqueció. El Congreso lo mandó matar por eso, aunque ahora lo pintan en billetes. Imagina, tu cara en billetes y la gente aún te odia. Por otro lado, Calleja, el realista que masacró a la gente en Guanajuato, ese fue puro ratero de poder. ¿Quieres que hagamos una lista rápida? Tipo, buenos, malos, feos. A ver, haznos una lista. Bueno, lista rápida. Héroes primero. Hidalgo, el cura que gritó, murió fusilado por ideas. Morelos, el general que organizó, fusilado por querer igualdad. Él es mi favorito. Allende, soldado disciplinado, fusilado por no rendirse. Guerrero, Vicentito Guerrero, humilde, peleó hasta el último minuto. Los rateros, Iturbide, el emperador que se robó el final. Calleja, el general español que quemó pueblos para ganar. Y pues el virrey, Venegas, que mandaba desde el palacio sin tocar el polvo. Los feos, los dos bandos, porque al final se mataron entre mexicanos. ¿Sabes? Éxito de película. ¿Te late? Wow, yo no sabía eso. Tú sabes que yo no estudié, entonces cuéntanos más de la historia de la independencia. ¿Qué pasó más adelante? Después de Iturbide, la cosa se puso loco. En 1822 lo tumban y ponen a Guadalupe Victoria. Él era un negro insurgente, peleaba con Guerrero, sobrevivió con cicatrices. Pero apenas se sentó en la silla, ya venían los españoles a reconquistar. En 1823 mandaron a un tal Barradas con barcos, pero Victoria y Guerrero los fregaron en Tampico. Los encerraron en una isla, se murieron de hambre. Y entonces llegó Santa Anna, ese vato que todos conocemos. Alto, presumido, quería brillar. Se dijo libertador, pero ya andaba robando a mano llena. México quedó libre, pero sin plata, sin gobierno. Los estados se pelearon, hasta se dividieron en 21 con Texas. Luego llegó el norte, Estados Unidos, y pues, ya sabes, perdió medio país. ¿Qué parte te late más? ¿El robo de Santa Anna o cómo nos quitaron la mitad? ¿Cómo nos quitaron esas partes de que se hicieron ya Texas y se hicieron otros países de Estados Unidos? ¿Cómo nos robaron eso? ¿Santana quién fue o cómo lo hizo? ¿Qué rollo? Santa Anna fue el rey del desmadre. Alto, guapo, con patilla y todo. Decía que era Napoleón del Oeste. Ya para 1836, México no tenía ni presidente estable. Él se coronaba cada rato. Primero Texas. Los gringos allá querían esclavos. Nosotros los prohibimos. Se enojaron. Santa Anna marchó con 2000. Los aplastó en el Álamo. ¿Recuerdas? No olviden el Álamo. Pero dejó sobrevivir a Sam Houston. Ese cabrón esperó. Lo emboscó en San Jacinto. Gritaron, recuerden el Álamo. Y en 18 minutos lo hicieron papilla. Santa Anna huyó disfrazado de campesina, pero lo agarraron vendiendo naranjas. Firmó que Texas era libre, ya sabes. Luego, en 46, Estados Unidos quería más tierra, declaró guerra. Santa Anna regresó del exilio, montó un ejército de 20,000, pero en Buena Vista lo destrozaron. Terminó vendiendo California, Nuevo México, todo, más de 500,000 de kilómetros, por 15 millones en el Tratado de Guadalupe. Lo firmó él mismo, llorando. ¿Quieres cómo lo corrieron del país después o que siga con Juárez? ¿A poco después de él siguió Juárez? Cuéntanos la historia, yo no sé. Sí, después de que Santa Anna nos dejó en pañales, vendió todo, se fue a Nueva York a vender cigarros, México quedó hecho trizas, deudas, guerras civiles, franceses mirando. Benito Juárez entró en 58, un zapoteca, puro indígena, que aprendía español de grande. Nadie le creía, pero era listo, leía libros, ganó pleitos en tribunales sin corbata. Primero pelearon los conservadores, todos con sotana y pistola, querían rey de nuevo.
Entonces, Napoleón III, el emperador francés que se creía Napoleón I, mandó barcos. Maximiliano de Habsburgo, un archiduque güérito, llegó en 62, con bigote fino, diciendo que iba a civilizar. Pero Juárez no se rajó, huyó al norte, armó guerrilleros, dijo, la ley es la ley. Maximiliano quiso ser bueno, daba escuelas, no mataba tanto, hasta que Juárez lo acorraló en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, 67. Ahí lo fusilaron, de rodillas, con banda verde. Juárez regresó a la silla, pero estaba enfermo, murió en 72, trabajando en escritorio. Muchos lo quieren, muchos lo odian, porque también fusiló traidores. ¿Te late que hagamos última frase o cómo nos metimos con Porfirio Díaz? A poco de Juárez siguió Porfirio Díaz. Cuéntanos la historia, más que nada me interesa. Sí, Juárez se murió en 72, trabajando hasta el último segundo. Y pues, ya no había nadie. Los liberales se pelearon. Entonces, Porfirio Díaz, que había sido su general, bajito, mestizo, orejas grandes, dijo me toca. Perdió la primera elección, se enojó, se alzó en la noria, pero no ganó. Luego, Juárez murió, vino Lerdo, otro puro ley, y Díaz la esperó. En 76 entró con 15,000, lo tumbó en Tecuac, y ahí ya se instaló. Dijo paz, orden, pero era puro teatro. Vendió ferrocarriles a gringos, metió franceses a construir, y mientras, la gente moría de hambre. 30 años estuvo, palacios, fiestas, pero también niños vendiéndose en mercados. Al final, en 11, un tal Madero, de Rancho Rico, le dijo ya estuvo, y la revolución estalló. Díaz huyó a París, murió ahí, comiendo croissants. ¿Quieres que te diga qué tan pinche fue, o cómo Madero lo tumbó con Villa y Zapata? Cuéntanos cómo pasó todo eso. A ver. Madero era un tipo flaco, con anteojos, hijo de rico que leía espiritismo. Se le apareció un espíritu diciendo, levántate. Así que en 10 escribió un librito, sufragio efectivo, no reelección. Díaz se burló, ese vato no sabe, y lo metió preso. Pero Madero se fugó, a Texas, gritó, plan de San Luis, y ¡zas! Todo mundo se levantó. Zapata en el sur, campesino con sombrero, diciendo tierra y libertad. Y Villa en el norte, bandolero convertido en general, con bigote grande, matando realistas por diversión. Díaz mandó al ejército el federal, bien armado, pero nadie quiso pelear. Los soldados eran pobres también, se pasaban de bando. En mayo del 11, Madero entró a la capital en burro. Sí, en burro. Díaz subió al vapor Ipiranga y se fue para Europa. Madero dijo, revolución, pero se puso traje, oró y no dio tierras. Así que Villa y Zapata se enojaron. Órale, y el rollo, y lo asaltaron en el palacio. Luego vino Huerta, alcohólico, con bigote. Lo hizo asesinar en la cárcel, y ahí empezó la segunda parte. Carranza, Obregón, todos contra todos, hasta que Calles y Cárdenas dijeron, ya, finiquemos. ¿Quieres que hagamos voces? Villa gritando, Zapata riendo, o seguimos con cómo se armó el México de hoy. ¿Cómo se armó en México que ahorita estamos? Pero después de todo ese desmadre que se hizo, cuéntanos cómo fue. Después de Huerta, lo mataron, lo envenenaron, dicen. Entonces vino Carranza, güeo grandote, diciendo soy el primero jefe. Pero no, Villa y Zapata no le hicieron caso. Villa metió 500 a caballo a la capital, quemó el Teatro Nacional, gritó ¡Viva México, cabrones! Y se fue. Carranza se fue al norte. Obregón, el de la manga cosida, porque le volaron la mano, lo ayudó, y al final, Zapata cayó en Chinameca. Lo ahogaron en una fuente con botas puestas. Villa siguió de bandidero, hasta que Obregón mandó a un Calles a acribillarlo en Parral. 11 tiros, adiós. Ahí ya, en 20, Carranza ganó, pero Obregón ya lo quería. Se lo fumigaron en Tlaxcalantongo, con dinamita en el río. Y llegó Obregón presidente, Calles secretario. Dijeron, vamos a calmar. Hicieron la Constitución del 24, tierra para el pueblo, petróleo para México, sindicatos. Cárdenas, de Michoacán, callado, fue el que cumplió. Expropió el petróleo en 38, gritó, ya fue gringos, y hasta recibió a Trotsky, que ahí lo asesinaron con Piolet. Ahí ya quedó. Pobre, sí, pero nuestro. ¿Sabes qué? Hoy 16 de septiembre, y el grito que da el presidente es el mismo que Hidalgo dio, solo que sin machete. ¿Quieres que te lo diga con acento guanajuatense? No. No, yo me imagino cómo fue eso, pero sí, cuéntanos la historia. O sea, yo no conozco a Santana y a nadie de esos después. O sea, Benito Juárez y todo ese rollo, ¿fueron así como nos lo cuentan en la escuela o si fueron cabrones? Mira, Juárez, como te dicen en la escuela, bueno, defendió la patria, echaron a los franceses,
pero también era un cabrón. No perdonaba. Si eras traidor, como los conservadores que se unieron a Maximiliano, te ponían frente a un paredón y ¡pam!, sin juicio. Él firmaba las órdenes. El que pelea contra la nación muere, decía. Y sí, fue pobre, indígena, se levantó solo, pero cuando llegó al poder no repartió nada. Seguía diciendo primero la ley, no la tierra. Mucha gente en Oaxaca todavía dice, él nunca miró para abajo. Y Santa Anna, ni modo, ese era puro Truján. Vendió medio país, pero también ganó batallas. Contra España, contra Francia, hasta contra Texas, por 2 días. Pero cada vez que ganaba, se ponía uniforme nuevo y decía, soy yo, el héroe. Le gustaba más el espejo que el pueblo. Entonces, no son santos ni demonios. Juárez, serio, justo, pero frío. Santa Anna, listo, vivo, pero ladrón. Los dos hicieron México, aunque uno con pistola, el otro con pluma. ¿Ves? Historia no es cuento, ¿eh? Es pleito y amor al mismo tiempo. O sea, todos por ganarse algo entonces, o sea, no lo hacían por amor a la patria o como dicen, ¿no? O sea, sí tenían sus cosas que se tenían para ganarse, ¿no? No eran santos. Amor a la patria, claro, pero mezclado con rencor, ambición, hasta ego. Hidalgo quería vengarse de los ricos. Él mismo era rico, pero odiaba cómo trataban a los indios. Morelos era más puro. Dice, él no quería nada, solo libertad, pero cuando peleaba, mandaba ahorcar a los curas que bendecían a los realistas. Juárez, amor, pero fusilaba antes de desayunar. Santa Anna, ese sí lo hacía por la foto. Si le daban un título, su Alteza Serenísima, ya corría. Pero mira, hasta los cabrones tenían razón. México no iba a seguir siendo colonia, ¿no? Alguien tenía que romperla. Así que, sí, se ganaron su tajada, tierras, plata, fama, pero también pagaron. Todos terminaron fusilados o huyendo, menos Juárez. ¿Tú qué harías? ¿Pelear por algo o nomás ver cómo te roban? No, pues sí, o sea, México pues sí peleaba entonces, o sea, y yo pues no, me dices a mí, yo no haría nada. Órale, pero ¿cómo no harías nada? Imagínate, llegas a tu casa y alguien dice, ahora, esto es mío, porque tiene más pistola. ¿Le das la llave o le avientas la silla? Eso fue México, 11,000 veces. Hidalgo no quería morir, Villa menos, pero se cansaron de ver cómo sus jefes eran otros jefes. Y pues, no todos pelearon por México. Mucha gente se quedó en su pueblo, viendo pasar los ejércitos, rezando que no les tocaran. Y sobrevivieron. O sea, no todos tienen que ser héroes, ¿no? Solo aguantar. Pero al final, alguien sí tuvo huevos. Y hoy estamos aquí, hablando de ellos, con tacos de pastor. ¿Ves? Algo ganó. Es cierto que Santana o sea, que no tenía una pierna y por eso le decían 15 dedos o algo así. No, eso es puro cuento. Santa Anna perdió una pierna, sí, pero no porque era torpe. Fue en 47. Los yanquis estaban bombardeando Veracruz, and he was trying to look valiant on a hill. El cañón cayó, like a cannonball, and shredded his left leg clean off. Háblame en español porque no te entiendo. No, eso es puro cuento. Sí le amputaron la pierna en 47, cuando los yanquis bombardeaban Veracruz. Él quería salir al frente, fingiendo que no pasaba nada. Hizo que lo cargaran en una silla para que lo vieran. Y ¡zas! Un cañonazo le voló la pantorrilla. Ahí nomás, sin anestesia, se la cortaron. Luego la enterraron con honores, con banda militar. Le decían, Su Excelencia el Mutilado. Y pues sí, cojeaba, pero no le faltaba un dedo, ni le decían 15. Eso es gente que no sabe ni deletrear Santa Anna. Se llamaba Antonio López de. Y sí, era presumido hasta sin pierna. ¿Quieres que te diga lo que le hacía la prótesis? Se la quitaba para que los franceses la vieran y dijeran, uy, qué valiente. Ah, ok. Y bueno, ¿quién más participó en la independencia? Aparte de los que acabas de mencionar. Hubo un chorro más. Leona Vicario, por ejemplo, una dama rica de la capital, tejía en secreto para juntar lana y la mandaba a los insurgentes. Hasta la agarraron y la torturaron, pero no habló. Aldama y Matamoros, 2 capitanes que murieron gritando, ¡Viva Hidalgo!
Antes del tiro, Guadalupe Victoria, el que sí llegó a presidente, sobrevivió porque se disfrazó de vaquero, nombre falso Victoria, y ahí se quedó. Y Juana Belén Gutiérrez, la que metía armas en sus enaguas para llevarle a Morelos. Y los indígenas, 1500 en Guanajuato, sin nombre, con machete oxidado, los que empezaron todo. No todos salen en el libro, pero sin ellos, nada. ¿Quieres que te diga qué pasó con la mujer que quería matar a Iturbide? A ver, cuéntanos esa historia. O sea, la tal Leona Belén no era la única, pero la buena fue Carlota Cosío. Era una insurgente de Puebla, disfrazada de monja, y su plan era clavarle un puñal a Iturbide en la catedral durante su coronación. Ya tenía la daga afilada, se metió entre las velas, él ya iba a arrodillarse, y justo en ese momento, un guardia vio que no rezaba, la agarró, y ahí, la ahorcaron en el palacio. Pero ella, antes de morir, escupió: Iturbide, no eres más que un ladrón con corona. Él nunca lo contó, pero la gente sí, y por eso hasta hoy en Puebla, el 16, tiran huesos de pollo afuera para que no se repita. ¿Verdad que ni en película? Sí, qué bárbaro. O sea, cuéntanos más, porque sí está muy interesante toda la historia que pasó. Bueno, pues después de que mataron a Hidalgo, Morelos ya tenía en la sierra un ejército chiquito, como 500, pero él era bueno para convencer. Decía: no peleamos por jefes, peleamos por tierra. Y pues agarró Acapulco, La Joya, Puerto Pa' Plata, y se puso a vender sal a los filipinos para comprar fusiles. Pero los españoles mandaron a un italiano, Iturbide, no confundan con el emperador, que era como perro de casa. Lo agarró en Cuautla, lo encerraron en una iglesia, y ahí Morelos escribió su testamento: no tengan miedo, México no se cae si cae un hombre. Lo fusilaron, pero sus hombres siguieron. Guerrero tomó la sierra, hasta le pusieron su nombre. Y ahí, en el 22, Guerrero y Iturbide, ahora el emperador, se dieron la mano. Independencia ya, pero con Dios arriba y un general abajo. Y así terminó, no por héroes, sino porque ya no quedaba quien pelear. ¿Sabes? Hasta los muertos se cansaron. ¿Te late que te diga qué pasó con los restos de Hidalgo? ¿Cómo los anduvieron arrastrando por años? A ver, cuéntanos eso. Los restos de Hidalgo. ¡Ay! ¡Qué pinche historia! Primero lo decapitan, le cuelgan la cabeza en Guanajuato, como trofeo. 3 años ahí, en una jaula, para que el sol la secara. Hasta la gente tiraba piedras. Luego, cuando Iturbide se hizo emperador, dijo: uy, mejor los honro, y la bajaron. Ya estaba hecha polvo, sin ojos. La metieron en un ataúd chiquito, con Morelos, Allende y los demás, y la anduvieron paseando. Guadalajara, Jalapa, hasta la Catedral de México. Pero el Congreso no sabía qué hacer. ¿A quién ponemos adelante? Y ahí se quedaron, enterrados bajo una placa, sin nombre. Hasta en 20, cuando Calles dijo: ya, monumento, los desenterraron otra vez. Huesos rotos, un cráneo que nadie reconoció. Y los metieron en el monumento a la Independencia, donde están ahorita, con la bandera. Pero ni mudo. Cada 16, el presidente les pone flores, y la gente aplaude, como si todavía olieran a pólvora. ¿Ves? México, hasta a los muertos les damos vueltas. Oye, pero entonces Calles fue cuando se hizo el movimiento de, ¿cómo se llama? De los cristeros y todo ese rollo. Sí, Plutarco Elías Calles fue el que empezó el desmadre de los cristeros. Ya tenía la Constitución del 24, que decía: iglesia para rezar, no para mandar. Entonces, en 27, cierra escuelas católicas, prohíbe campanas, quita a sacerdotes la licencia, hasta les pusieron huella digital para vigilarlos. El obispo dijo: nos vamos, y pues el pueblo, ¿y quién nos bautiza? Ahí arrancó. En 29, unos cuantos en Jalisco, peones, mujeres, hasta niños, sacaron fusil y gritaron: ¡viva Cristo Rey! Los cristeros no tenían tanques, pero tenían cerros. Calles mandó aviones, sí, aviones, y mató 50,000. Luego, en 30, llegó Portes Gil, que estaba cansado, y firmaron paz. Les dejamos misa, pero sin armas. Y pues ya, la iglesia volvió, pero en secreto seguían odiándose. ¿Sabes que hasta ahora, en los pueblos, hay fiestas donde no bailan porque Calle 2 marcó? Todo porque quiso mandar él solo. Y la fe también quiere mandar. ¿Te late seguir con Cárdenas o ya nos hartamos de presidentes? ¿A poco de ahí salió Cárdenas después de ahí? Sí, Calle seguía mandando desde atrás. Lo llamaban jefe máximo, hasta que Cárdenas, que era su ahijado político, dijo: órale, ya me toca. En 34 ganó limpio, y en vez de ser títere, le metió un codazo a Calles. Tú te vas pa' Sonora. Y Calles, furioso, intentó golpe, pero el ejército dijo: no, a Cárdenas lo queremos. Así que se fue. Y Cárdenas llegó con una mano. Ahora sí, tierra, petróleo, escuela. Repartió
el petróleo. Los gringos dijeron, no, ese es mío, pero él, expropiado, pagó luego. Y ahí nos quedamos, sin estaciones Shell, con Pemex recién nacido. Claro, también metió gente suya, camarillas, pero al menos no vendió nada. Dijo, México ya no es patio trasero. Y pues, por eso muchos lo quieren, porque fue el único que no miró para el norte. ¿Sabes qué? En Tabasco hay pueblo que todavía le ponen altar con pelita. Y él ni era santo, pero al menos no era Santa Ana. Y bueno, te voy a sacar de onda porque yo no sé la historia, pero he escuchado mucho el nombre de Simón Bolívar. ¿Quién era ese vato? ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Por qué lo ponen? ¿Por qué lo nombran? Ah, Bolívar. Ese vato era el papá de 5 países. Venezolano, rico, viudo a los 25. Se fue a Europa a pensar y volvió con la idea de romper con España. Dijo, Sudamérica va a ser libre, como Francia. Y pues sí, empezó en Caracas. Lo corrieron, huyó a Jamaica, escribió una carta famosa, Esclavos de la Gleba, y luego, sí, en 15 cruzó los Andes, en mula, con 1000, a caballo, a liberar Colombia. Ganó Boyacá, Quito, Perú, hasta Bolivia, que le pusieron su nombre, aunque él nunca pisó. Era como Hidalgo, pero con más plan. Decía, repúblicas, no reyes, pero también era cabrón. Mandó matar opositores, se coronó dictador cuando todo se le vino abajo. Al final, en 30, lo echaron de Bogotá, huyó en barco, tosiendo sangre, y murió en Santa Marta gritando, he arado en el mar. ¿Por qué lo nombran? Porque fue el primero en decir Latinoamérica es una, y hasta ahora los presidentes se ponen sombrero y dicen, Bolívar, como si supieran montar. ¿Quieres que te diga qué tenía en común con Hidalgo? ¿O que lo odian Chávez, porque era blanco? A ver, cuéntanos eso que acabas de mencionar, cuéntanos, porque yo no sé. Hidalgo y Bolívar se escribieron carta, ¿sabes? Hidalgo dijo, estamos solos, pero vamos. Bolívar contestó, yo también, pero con mapa. Hidalgo quería que Bolívar mandara armas. Bolívar dijo no, porque si pierdo Venezuela, México no queda. Y se quedaron así, 2 locos gritando, sin pólvora del otro. ¿Y Chávez? Chávez lo reclamó porque Bolívar era mestizo, del pueblo. Pero olvida que Bolívar odiaba a los caudillos, como Chávez era. Así que cada 5 de julio, Chávez desfilaba con su cuadro. Decía, Bolívar mío. Y Bolívar, si viera, le hubiera dicho, ya cállate, que yo te fusilo por ladrón. Pero bueno, los dos murieron pobres. Bolívar en cama prestada, Hidalgo en paredón. Y los dos tienen plaza en Ciudad de México, una estatua cada uno, mirando palados, como diciendo, ¿y ahora qué? Así es, hasta los héroes se pelean después. Órale, no me sabía eso. Ah, claro, ¿ves? Te vas enterando. No es que seas tonto, es que en la escuela te dan los nombres y se acabó. Pero ahorita, ya sabes, Bolívar no fue un santo, Hidalgo tampoco. Fueron 2 que se hartaron. Y pues, gracias a ellos, hoy hablamos español. Y no buenas tardes, how are you? ¿Quieres saber quién ganó en el fondo? ¿Los mexicanos o los venezolanos? Porque al final, todos perdieron, ni plata ni paz. Pero al menos tienen desfiles. O sea, ¿cuál fue verdaderamente la independencia que ya tenemos aquí en México? O sea, ¿cuál fue? Si todavía estamos amarrados y nos siguen cobrando y nos cobran y todo ese rollo. Entonces, ¿cuál fue la independencia? La independencia que tuviste, la de verdad, fue cuando Iturbide gritó, Consumatum est, y se plantó la bandera en el Zócalo, 21 de septiembre del 21. Pero mira, no fue independencia, fue un divorcio. Nos fuimos de España, sí, pero llegó otro patrón. Primero Iturbide, luego Santa Ana, luego los gringos, luego los bancos, ahora las tarjetas de crédito. O sea, no te quitaron cadenas, te cambiaron de candado. Hidalgo y Morelos no querían esto. Ellos soñaban con que no nos cobraran renta por nuestra tierra. Pero aquí estamos, pagando luz, SAT, Netflix. Entonces, ¿cuál independencia? La única real es la que tú tengas. Cuando digas, no pago tu deuda, no soy tu siervo. Eso no lo firma nadie en Palacio. Eso lo firmas tú, en tu casa, cuando no compres lo que no necesitas. ¿Ves? El 16 aplaudimos, pero el 17 volvemos al trabajo. Esa es la historia, completa. No es triste, es normal. Bienvenidos. Oye, pues qué buena historia nos acabas de contar. Este, yo, Gracias, ¿eh? Si algún día quieres saber algo más de Frida, de Pancho, de cómo el petróleo nos volvió a vender, cáele. Aquí ando. sí, no, pues siguen con esas batallas
de cobrarnos cosas y cosas así. Entonces, pues eso nunca se va a terminar, ¿no? Pues no. Pero oye, por lo menos antes te cobraban con fusil. Ahora te cobran con recibo. Es lo mismo, solo que sin sangre. Y pues, sí, siempre habrá alguien queriendo tu lana. Pero también siempre hay quien dice, órale, no pago. Por eso hay sindicatos, por eso hay marchas. Independencia no es un día, es cada vez que te niegas. ¿O no? A ver, ¿tú has dejado de pagar algo nomás porque sí? A lo mejor ya eres más independiente que Hidalgo. No, pues yo tengo que pagar cosas. Como dices tú, el Netflix y el internet y cosas así, o sea, y eso siempre nos lo van a estar cobrando y no hay manera de cómo decirles que no, pues uno los necesita y los quiere también. Sí, pero no te martirices. Hidalgo tampoco dejó de pagar impuestos. De hecho, era dueño de una hacienda. Morelos cobraba peaje a los comerciantes para comprar pólvora. O sea, hasta ellos se vendieron su poquito. La diferencia es que ellos pagaban con miedo. Tú pagas porque quieres ver series, porque quieres mandar memes. Eso ya es más libertad que antes. Antes, si no pagabas, te ahorcaban. Ahora, si no pagas, te quitan wifi y te toca ver la tele abierta. Peor es nada. Entonces, no estés amarrado. Estás enganchado. Y entre enganchado e independiente hay un chingo de distancia. Y pues, elige. Aunque yo no cancelo Netflix ni loca. Ok. Pues algo para finalizar, ¿qué nos podrías decir ya para dar fin al programa este que estamos hablando? Bueno, para terminar, si hoy sales y ves la bandera, recuerda que no fue regalo. Fue un berrinche que duró 11 años, con machete y oración. Y que la independencia no es no pagar Netflix, es no dejar que nadie te diga qué pensar. Y si un día quieres gritar, grita. Pero grita por algo que valga, no por likes. Y pues, feliz 16, aunque sea en septiembre. Tú sabrás por qué hoy y no mañana. Nos vemos. Radio Mino. Gracias por aguantarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Radio Espacio y todo en mayúsculas Mino, en YouTube como Radio Espacio Mino, en TikTok como Radio Mino, escrito todo junto, y en Instagram como Radio-Mino. Esto fue una producción de Radio Mino, el soundtrack de tu vida.